Señoras y señores, amigos todos, muy buenas noches o muy buenas tardes, según convenga, como siempre decimos. Hoy tenemos un programa especial que nos va a servir como una especie de apéndice del último programa que tuvimos ocasión de celebrar con nuestro queridísimo amigo, el profesor Genaro Chic García, y en el que hablábamos de la écija más esplendorosa, más importante, que fue la Astis romana, ¿no? Hablábamos entonces de la vida del exijano, del día a día, de la importancia que tuvo Écija y de su riqueza fundamental y el por qué tuvo esa importancia. Hemos pensado que era interesante venir a nuestro museo, volver a nuestro museo después de mucho tiempo, porque vinimos en el segundo programa a dar un paseo por aquí, por este recinto, y detenernos expreso, o sea, solamente en lo que es la écija romana, porque de todo lo que aprendimos el otro día es muy importante darnos cuenta aquí de que existen pruebas suficientes para demostrar todo ese esplendor y además pruebas que ustedes pueden visitar, que podemos aprovechar estas Navidades, ahora que vamos al centro, a de compras o que venimos a ver los comercios, pues para venir aquí también al museo, darnos una vuelta y traernos con nosotros, si podemos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a la gente que viene de fuera, para que conozcan y sepan que en Écija existe un museo histórico de los más importantes de Andalucía. Vamos a ver nada más esa parte de la de Roma, pero creo que va a ser interesante el recorrido. Vamos a comenzarla. Bueno, pues estamos aquí, vamos a empezar con la primera sala, aunque vamos a hablar solamente de Roma, pero vamos a empezar con la primera sala, que es esta de la prehistoria, porque en ella se ve la simplicidad con la que se quiso en su momento, en el año 97, construir, o montar este museo, ¿no? Es muy sencillo de comprender, más que nada lo que se buscaba era la pedagogía, y aquí podemos ver perfectamente una cosa de la que se habló el otro día con Genaro. Genaro nos hablaba de que Écija la importancia que tuvo fue debido a que estaba en la Bética y que la Bética era una zona muy rica en minerales, fundamentalmente en plata y en hierro, y también en lo que le decíamos el oro verde, ¿no? El aceite, las aceitunas, el olivo. Pues el hecho de que Écija estuviera aquí, y aquí aparece en este plano, que vemos los paisajes de la historia de Écija, que es donde comienza nuestro museo. Aquí se ve la verdadera importancia de Écija, el porqué de esa verdadera importancia. En esta Bética tan rica, que por eso vinieron los romanos, si no, no hubieran venido como es lógico, estaba Écija ubicada en un sitio justo en el centro, donde pasaban las vías más importantes de la Bética, pero además Écija, que la tenemos aquí, y aquí donde está su importancia, estaba ubicada justo al lado del río Genil, y está ubicada al lado del río Genil, a su paso, cuando llega a Palma del Río, y de Palma del Río pasa a Sevilla, y de Sevilla al mar. En Sevilla, cuando entonces, hace 2 siglos, en Sevilla prácticamente llegaba, o sea, todavía existen las mareas en el Muelle de la Sal. Sevilla, o sea, el mar llegaba hasta Sevilla, y era navegable el río desde Écija hasta allí. Entonces el transporte que se hacía en aquella época, el transporte del aceite que se podía hacer, el transporte de materiales, tanto de ida como de vuelta, todo ese transporte se podía hacer desde Écija. Y estaba ubicado además en un sitio de paso prácticamente al lado de la vía Augusta, o sea, de la gran vía de transporte romana. Esa fue la gran importancia que tuvo Écija hace 2000 años. Y vamos a continuar. Y ahora sí vamos hacia Roma, hacia lo que es el mundo romano. Vamos a ir para allá. Bueno, pues hablábamos en nuestro programa de que había 2 cosas que había que distinguir muy claramente. Una eran los grandes personajes, las grandes batallas, los grandes hechos históricos, y otra, toda la vida cotidiana, la del día a día, que era realmente el soporte, la base fundamental de por qué sucedieron todas esas cosas. Entonces nos adentramos en esa vida del día a día del écijano normal, y en ella hablamos y vimos que la gran importancia que tuvo Écija en los primeros siglos de nuestra era,
fue precisamente la del transporte del aceite. Aquí tenemos, y en esta sala se dedica exclusivamente a esa parte del transporte, a eso del transporte, lo que era un alfar. En todos los márgenes del río Genil, aquí vemos en un gráfico pequeño lo que es el río Genil, a su paso por Écija y hasta Palma del Río, y en estos puntos rojos que se ven aquí, que se pueden ver, eran los que en el año 97, cuando se abre este museo, eran los alfares conocidos, es decir, los sitios donde se cocían las ánforas y donde llegaba el aceite, o bien llegaba el aceite, o bien llegaba la aceituna y se molía allí para poderlo embarcar en el río y llegar hasta el mar. Estos puntitos rojos hoy están multiplicados por bastante. Desde el año 97 han salido bastantes más alfares. Aquí el alfar era esto. El alfar era normalmente una villa romana en la cual existía una prensa de aceite. Cuando existía en Las Delicias, por ejemplo, tuvimos otro programa en el que vimos en Las Delicias lo que era esta prensa de aceite, cómo se cocía los recipientes de barro y después cómo se sacaban, como ven ustedes, es una forma muy gráfica de representar lo que era un alfar écijano. Y aquí tenemos una cosa muy importante. Las vasijas eran de tres tipos. La vasija más gorda, más amplia, era la vasija que contenía el aceite más denso, o sea, el líquido más denso, que era el aceite. Esta es una ánfora de aceite típica. Luego, el ánfora de vino era más esbelta porque el líquido era menos denso. Y luego aquí estaba el ánfora de la salsa de pescado, que también estuvimos hablando de él, del garum. Recordarán ustedes que hablábamos de una salsa hecha con tripa de pescado para tratar de evitar un poco el sabor tan fuerte de los alimentos. Y que hablaba Genaro precisamente que el garum era un poco, como se dice, el caviar, o sea, que era la parte más cara, ¿no? Que luego había otro pozo que era bastante más común y que era menos valioso. Bueno, pues esta es el ánfora, y en el ánfora, aquí en la boca del ánfora, se veían, o sea, se hacían unos gráficos, y todo esto lo que nos detallaba era la cantidad de sustancias que llevaba, de líquidos, de kilos, de dónde procedían, a dónde iba muchas veces. Aquí, cuando no lo ponía ahí, se ponía en el asa del cántaro. En el asa del cántaro ven ustedes, estos son los sellos de los productores de ese ánfora, muchas veces productores también del aceite. Y todas esas tipos de marcas son las marcas, se puede decir, el clásico Coipe y el clásico, las marcas comerciales que hay hoy en día. Esas marcas son todas écijanas. Esas todas han salido en estos alfares que hemos estado viendo ahí, ¿no? Esto es muy importante porque con esto nos indica, esto es lo que veíamos antes esto nos va a indicar, cuando encontremos una ánfora, unos restos de estas ánforas en algún sitio determinado, vamos a saber que hasta allí, hasta ese sitio, llegaba el aceite de Écija. Por eso son tan importantes reconocer estos sellos y saber que estos sellos son de Écija. Porque cuando llegaban, como eran ánforas enormes, muy grandes, cuando llegaban allí, claro, el que iba a comprar no llegaba a comprar toda la ánfora, compraba una parte, el ánfora se la vendían, por ejemplo, a 40, 50 personas. Y luego, cuando acababa la ánfora, esto era sin retorno, se cogía y se tiraba. Y donde hemos encontrado esta ánfora, donde se ha encontrado esta ánfora, es que hasta allí llegaba el transporte de las ánforas. ¿Por qué era tan importante este transporte? También lo hablamos allí el otro día. Por esto, aquí también tenemos otro gráfico en el cual vemos, y estuvimos viendo el otro día, la importancia de este transporte. En aquella época, como hoy en día, un burrito, cuando va un burro cargado, son unos 90 kilos lo que puede transportar, y lo transporta a 3 kilómetros con 34 metros a la hora, más o menos. Esto es lo que normalmente se transporta, ¿eh? Entonces, un carro
transportaría 386 kilos e iría a una velocidad de 1,6 kilómetros por hora. Sin embargo, una barcaza, que eran las que iban desde Écija hasta Sevilla, podía transportar 52.000 kilos a 2,51 kilómetros por hora, hasta llegar hasta Sevilla. Y cuando llegaba a Sevilla se embarcaban en barcos que podían llevar hasta 92.000 kilos a 3,7 kilómetros por hora. Tense cuenta que de esto a esto, de 90 kilos a 92.000 kilos, van 10.000 veces más, pero aparte de eso va a más velocidad incluso que el asno. También con una gran diferencia, cuando van en asno o en carro, como iban por los caminos, en aquellos caminos que había, las ánforas se podían romper, o podían haber cualquier accidente, cualquier cosa. Sin embargo, en un barco era mucho más difícil que se rompiera. ¿Por qué? Porque había una forma de poner el ánfora para evitar que se rompiera. La forma es esta. Aquí la tenemos también. Hay muchas personas que me preguntan que por qué las ánforas tenían un pico debajo, hemos estado viendo ahí la forma, los picos que tenían debajo de la... Pues los picos que tienen, aquí tienen una ánfora real, el pico que tienen ahí debajo es porque en la proa del barco, que sería esto, o sea, en lo que es la bodega del barco, sería por ejemplo esto, aquí tiene una proa, una popa, ¿no? En la proa llegaba, se ponía una arena, y luego sobre esa arena se hincaban, prácticamente literalmente se hincaban en la ánfora. Se depositaba la ánfora y entre las ánforas se ponía paja, con lo cual se evitaba que en el movimiento del barco pudieran romperse. Estos barcos llegaban hasta Roma, hasta toda la parte del Imperio Romano, y aquí también tenemos otra mapa muy interesante, en el cual ya les digo que esta sala tan pequeñita, sin embargo, y tan pedagógica, nos explica todo ese comercio. Aquí, en este plano que hay aquí, que es una pena que no se vea bien porque los puntos se pusieron en naranja, y es una pena porque naranja sobre verde, pues la verdad es que se ve poco, ¿no? Pero si fuera un poquito más denso el color, verían ustedes que está todo lleno de color, todo esto todo lleno. Tendría que ser, o sea, esto es lo siguiente, aquí viene Écija, desde aquí sale las ánforas. Por un lado se van hacia el Mediterráneo para llegar hasta toda la zona de la Galia, de lo que era entonces la Galia, que era la parte de Francia inferior, o sea, sur, y toda la parte de lo que era Italia. En esta otra parte llegaría por el Atlántico hasta hacia la zona de Britania, todo lo que era la zona de Britania, hasta toda la zona de la Galia y toda la parte de Germania, toda esta parte, o sea, Alemania, Francia, en todos los sitios donde había ejército del imperio, llegaba el aceite de Écija. En todos estos sitios se han encontrado ánforas de Écija. Y aquí, fundamentalmente, aquí en Roma, cuando se llegaba el barco, llegaba por el río Tíber, tenía que subir, pasaba por el puerto de Ostia Antica, y de allí, subiendo, se esperaban un poquito, se esperaban 9 días, porque cada 9 días el río, por una serie de medios de ingeniería, lo hacían descender para que pudieran llegar al puerto de Roma. Ese día que llegaba al puerto de Roma el barco, cada 9 días, allí se hacía como una especie de mercadillo. El mercadillo allí era cada 9 días. Entonces llegaban las ánforas, y cuando las ánforas llegaban y se vendía, como hemos dicho, el aceite, todas las ánforas que sobraban se tiraban, una vez vacías, se tiraban y se iban montando allí al lado, como una especie, sin darse cuenta, se empezaron a apilar. Y se creó lo que se llamó el Monte Testaccio. Aquí tenemos un grabado de la Edad Media, en la cual se ven los barcos por el Tíber, y se ve como aquí justo aparece Monte Testaccio. Se llama Monte Testaccio por los tiestos. Aquí hemos hablado ya muchas veces en el programa de este monte, porque este Monte Testaccio, que fue estudiado por Drexler, que además incluso se estudió de tal forma, y fue muy importante su estudio, que las vasijas estas que estamos hablando de aceite llevan el nombre de Drexler, Drexler 1, Drexler 2, ya lo vimos en las delicias. Bueno, pues en este Monte Testaccio, que como pone aquí, que además pone aquí toda la información, se fue creando desde el siglo I al siglo III,
donde aparecen aproximadamente unos 25 millones de ánforas, 25 millones de ánforas de aceite. La gran mayoría, estamos hablando de 22.000 metros cúbicos, de 22.000 metros cuadrados, perdón, de base y 45 metros de altura. Bueno, pues la gran mayoría de esas ánforas, la inmensa mayoría de esas ánforas, pertenecían a la Bética y pertenecían a Écija. Esto nos demuestra la gran importancia, la enorme importancia que tenía el transporte de aceite desde esta zona. Es también normal, pensando que hoy en día incluso una de las mayores productoras de aceite del mundo y de más calidad es precisamente esta zona. Pero imagínense que en aquella época, cuando Écija era colonia augusta firma, era centro de toda una zona que llegaba hasta Martos y hasta Granada. Granada pertenecía a Écija. Ahora lo veremos también, la demarcación, cómo se hacía, y aquí vemos las ánforas incluso de un pesio, es decir, de un barco hundido, como las ánforas se apilaban en el barco y cómo llegaban a... Y aquí se ve cómo se iban, las ánforas rotas se iban colocando, se iban poniendo. En el monte Testacho, para todo aquel que le interese, como cosa de anécdota, y quiero que toda persona que vaya a Roma, o que pueda ir en estas fechas a Roma, o que vaya próximamente a Roma, apúntenlo. Llegan ustedes a la estación de Termini, que es la estación principal de Roma, cogen ustedes el tren, o sea, el metro que va hasta Pirámide, hasta el final de Pirámide, llegan ustedes a Pirámide, salen, además es una gran pirámide, y en ese sitio, justo al lado de Pirámide, hay dos cosas: el cementerio acatólico, donde está Chile y donde hay una serie de poetas muy importantes que están allí enterrados, y al lado, justo al lado, está el monte Testacho. Si ustedes llegan, verán, se ve desde la misma calle, cómo están apilados, todo el monte está hecho de vasijas. Y cuando lleguen allí, si llegan allí, piensen que todo aquello, la gran mayoría de aquellos, fueron hechos por écijanos. Llegaron desde Écija. Eso es una cosa que cuando llegamos allí y lo sentimos, nos sentimos una parte importante también de Roma. Vamos a seguir por acá. Como ya les comento, esto es una sala muy pedagógica, el museo es muy pedagógico. Tiene cosas como esta, por ejemplo, que son más o menos anecdóticos, porque esto fue una tumba romana que fue encontrada precisamente en la carretera del Rubio, pues cuando se estaba montando el museo. Y entonces se desenterró, se sacó, aquí está el proceso, y se halló dentro de la tumba pues ese anillito y ese que no habían sido todavía expoliados. Ahí vemos a nuestro amigo Rafael Armenta pues trabajando en la extracción de la tumba, ¿no? Estas son las cuestiones anecdóticas, pero sí, y esto es importante por el tema de la epigrafía funeraria. Dentro de la epigrafía también hablamos de eso el otro día con Genaro. La epigrafía es fundamental. La epigrafía es lo que nos encontramos inscrito en piedras. Eso nos da, se puede decir, testimonio. Es como el papel escrito, es el documento que nos dice lo que pasó, lo que fue, y dónde estaban las cosas ubicadas y cómo se llamaba la gente. Ese documento tan especial que es la epigrafía, aquí vino uno de los grandes expertos, quizá el máximo experto, quizá que en ese momento existía hace unos años, que era nuestro querido profesor Rodríguez Almeida, que murió hace poco, abulense él, que con nosotros y consideraba tan importante todo lo que respecto a la epigrafía de lo que había aquí en Écija, que su intención era quedarse aquí a vivir, ¿no? Intentamos que se quedara, pero fue imposible, ¿no? Al final. Pero ojalá hubiera estado aquí con nosotros y hubiera visto muchas cosas de estas. Esto, por ejemplo, es lo que estuvimos viendo con Genaro Chic. Lo que era el prenombre, que decía Lucius, lo que era el nombre, que era el gentilicio, Cornelio, que era de la familia Cornelio, y luego el nombre del padre, Lucifilius, hijo de Lucio, y Maximus. Esto, el cognomen, era el prenombre, el nombre, la afiliación y el cognomen. Esto era lo que estuvimos hablando, recordarán ustedes el texto en el que se detuvo mucho Genaro, porque esto era lo que realmente hacía, lo que reconocía a las personas, lo que decían, porque por ejemplo las mujeres no tenían nombre,
era la hija de, pero los hombres eran los únicos que tenían nombre. Aquí vemos también, para que, haciendo un poco de historia, lo que era la prehistoria, lo que era la protohistoria, y luego la historia habla del año 200 antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo. Esta es otra cosa de la que estuvimos hablando y de la que se habló. La historia de Roma en España, prácticamente el primer romano que pisa España, que también el otro día, cuando estábamos hablando de los nombres y tal, se habló de Publio Cornelio Escipión, el africano. Bueno, pues Publio Cornelio Escipión fue el primero que puso el pie en España, en Ampuria, en el año 218 a.C. A partir de ahí, que fue cuando las batallas con Aníbal, se vinieron para el sur, conquistaron Hispalis, que era entonces, que era Sevilla, y también entre ellos Écija. Bueno, pues todo esto fue a partir de 218 a.C. Y después decía Genaro, nosotros pensamos que acaba en el siglo V, o sea, en el 500, en el 400 y pico, cuando realmente el Imperio Romano llega hasta el 1000 y pico, en 1200, 1300. ¿Por qué? Porque en Oriente, saben ustedes que precisamente se divide el imperio en Occidente y Oriente, y el de Occidente, que es el nuestro, sí acaba en el 500 después de Cristo, cuando llegan los visigodos, llegan todas las... Pero en Oriente continúa todavía el Imperio Romano. Sin embargo, a nosotros lo que nos afecta es la parte occidental, y por tanto de lo que hablamos es de la parte del Imperio Romano de Occidente. Eso siempre tiene que quedarse muy claro. Esta es una casa normal y corriente, una villa. La casa pone la vida y la casa en Astigi, lo que era realmente una casa con su... aquí, en las entradas, es donde aparecía... esto era las ánforas, esto era una villa con ánforas, Las ánforas, lo que era una villa en el campo, tipo lo de las Delicias, ¿no? Donde se veía toda la... Estos son vasijas de Roma. Aquí hay una cosa importante también. Esa textura que tiene esas vasijas que hay ahí, se llama la tierra sigilata. La tierra sigilata es una forma de textura que aparece en el siglo I de nuestra era. Cuando se llega a un yacimiento, el arqueólogo llega a un yacimiento y se encuentra esta tierra, este tipo de cerámica, sabe que ese yacimiento es posterior al siglo I, del siglo I para adelante. Mientras que, o que ya estaba en el siglo I, mientras que cuando no aparecen ese tipo de vasijas y aparece otro tipo de vasijas, lo que nos da a entender es que ese yacimiento es anterior al siglo I. Entonces en la historia muchas veces documentada una batalla y cualquier cosa y nos dice que fue destruida esa ciudad por un ejército 40 años antes de Cristo. Bueno, pues si eso es así, a lo mejor pues no aparece en esta tierra. Entonces sabemos y reconocemos ese sitio por eso. Son señales que nos deja la historia. Hay aquí los utensilios normales y corrientes. Aquí tenemos las lámparas, las clásicas lucernas estas, que se alimentaban con aceite, precisamente. El aceite servía para la luz, para la comida, para lubricar las armas, para lubricar los ejes de los carros, para un montón, para el aceite de los cuerpos, para un montón de cosas. Y por eso era tan importante el aceite y el comercio del aceite. Aquí tenemos vasijas. Y tenemos uno de los inventos más importantes. Hay varios inventos en la humanidad que son muy importantes, como era el invento del fuego, de la rueda, pero también es muy importante el invento de esto que hay aquí abajo, que es el de la aguja. Es muy importante porque esto hace que en un momento dado el hombre pudiera coser piel con piel y pudiera hacerse su ropa y dejara de pasar frío, ¿no? Es muy importante también el invento de la aguja, que ahí tenemos la aguja. Tenemos pues, broches, se pueden decir, que eran los antiguos broches para sostenerse. Y aquí tenemos dos cosas también importantes, por lo que era el paramento, pero hay una cosa importante que de esto estuvimos hablando el otro día también. Esto que tenemos aquí son los lares. Los lares son los dioses del hogar. Estuvimos hablando con Genaro que lo primero que hacía un romano de la antigua Roma era cuando se levantaba,
hacer sus oraciones a los lares, porque los lares también, de alguna forma, ellos representaba para ellos pensaban que la tierra era su madre, que ellos pertenecían a la tierra, que sus antepasados no habían muerto, no morían, sino se permanecían como parte de la tierra y como parte de ellos. Y entonces los lares familiares, los lares de sus casas, eran los que protegían, a través de sus antepasados también, sus hogares y sus sitios. Eso es también algo muy importante en un hogar romano. Aquí vemos, bueno, ya más arriba lo veremos, pero esto es una representación de lo que sería un pórtico de un templo, de un edificio público, y aquí lo importante es ver cómo arriba del todo, lo que son los frisos, eso de allá arriba, el acabado. Es algo que merece la pena verse siempre. Cuando se encargaba un edificio público, que también dijimos el otro día que eran edificios que lo pagaban los que querían ser alcaldes o concejales, pues tenían que pagar un edificio, tenían que pagar hacer obras públicas, unas termas, lo que fuera, incluso dar unas fiestas, en fin, lo que fuera. Eso lo tenían que hacer y lo pagaban de su bolsillo. El hecho de que hubiera en una ciudad un templo que acabara y rematara con detalles como en este caso, significaba que había bastante dinero, porque cuando había poco dinero, como es lógico, cuando le encargan las cosas a un chapucero, pues ya saben lo que pasa. Cuando llegaba a la parte de arriba, como eso no se ve, pues se acaba de cualquier forma. Cuando el remate era un remate artístico y realmente interesante y detallista, era porque se le había pagado bien a esa persona y esa persona trabajaba bien. Luego también era un poco un indicio de que realmente existía dinero, ¿no? Entonces aquí vemos que los frisos, y ahí lo veremos arriba también, los frisos en Écija tienen unos remates fantásticos. Es una de las cosas que nos indicaban el nivel económico de la ciudad. Tanto los frisos de los edificios públicos como los mosaicos de las casas particulares. Ahora las vamos a ver arriba, pero vamos a seguir aquí porque hay dos o tres cosas muy importantes también. Bueno, una de las cosas que decíamos antes era las epigrafías. La epigrafía aparece en tanto, por ejemplo, como aquí aparece, las letras que aparecen aquí, que nos están dando idea de las personas que edificaron ese edificio, cómo se edificó, por qué, a quién iba dedicado. Todas esas cosas, todos esos detalles aparecen en esas epigrafías. Hasta, por ejemplo, si hay algún tipo de conducción como en este caso, que se ve una tubería de plomo, en el cual aparece, bueno, pues con letras, ¿no? O sea, siempre se aprovechaba cualquier material pues para dejar constancia de lo que era, de dónde estaba, de a quién pertenecía, todas esas cosas, ¿no? Y esto era lo que nos referíamos antes. Esta es la Bética, que era una zona riquísima en plata y una zona riquísima en olivo, perdón, en aceite. Y aquí la zona astigitana, esto se dividió en 4 conventos, siempre lo hemos dicho, ¿no? El convento hispalense, el cordobés, o sea, sería Sevilla, Córdoba, Cádiz y Écija. Eran las 4 grandes provincias de la Bética, ¿no? Dentro de la Astigitanus, dentro del convento jurídico Astigitanus, aquí, con cabecera en Astigi, esto es muy importante porque la cabecera de un convento jurídico, como le pasaba a Astigi, eran ciudadanos romanos, con los derechos de un ciudadano romano, ellos tenían derecho. En este convento, esto llegaba hasta, aquí lo tiene, Iriberris, que era Granada, o Tuxi, que era Martos. Toda la zona, esta, hasta Granada, toda la parte Antequera, toda la parte Osuna, toda esta zona, que es una gran zona olivarera, toda esa zona pertenecía a Écija. Todo esto era aceite sijano. Y todo era lo que se transportaba hacia allí. También verán ustedes, si vienen al museo, pues que aquí hay grandes piedras, lo tienen ustedes aquí, peanas y tal, también con las epigrafías, en la cual, bueno, pues no vamos a detenernos en ellas porque son muchas, tienen su nota explicativa cada una de ellas, pero en ellas es donde se detecta, y aquí ha sido muy importante desde el año 97, a raíz de que precisamente comenzáramos con el tema del salón y toda
la movida arqueológica que tuvimos con las Delicias y la llegada de nuestro querido amigo Sergio García Dils. Todo eso ha hecho, y además con la colaboración del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, todo eso también a través de nuestro querido amigo Genaro Chic, del que estamos hablando, todo eso fue lo que fue generando con el conocimiento que hemos tenido de nuestra ciudad desde el año 96-97 hasta ahora, que ha sido muchísimo más que el que se había generado los años anteriores y los siglos anteriores. Vamos a subir arriba a ver ahora los mosaicos, que es la sala más importante. Bueno, pues estamos aquí en esta sala de arriba, en la parte alta del palacio, en la que se ha montado una gran sala sobre Roma y sobre la importancia de esto que estamos hablando. Hay elementos que nos indican perfectamente la importancia de una ciudad y la riqueza que había en esa ciudad, y quizás el elemento fundamental son los mosaicos. Hablaba también Genaro Chic de que la proporción de la población rica en Roma era muy pequeña, era del 0,5% de la población aproximadamente. Y que los mosaicos, cuando hablábamos de mosaicos y hablábamos del triclinium, que era donde se comía y tal, decía, bueno, había pocos triclinium que tenían mosaicos, es decir, no todas las casas de los romanos tenían sus mosaicos, solamente la gente que podía pagar sus mosaicos. Y aparte de eso, los mosaicos, había mosaicos más pobres y mosaicos mucho más ricos. Dependiendo del dibujo que se hacía, dependiendo del tipo de tesela, o sea, de piedrecita pequeñita con la que se hacen los mosaicos, dependiendo de lo artístico que resultaba, pues costaba más o costaba menos. Y nos daban la señal, nos indicaban la riqueza de esa ciudad. En la nuestra es algo impresionante. Yo lamento que no estén conmigo mis contertulios porque sería muy interesante hablar un poco de esto, pero sí les voy a decir que a mí me resulta muchas veces, yo cuando vengo a enseñar el museo a algunos grupos, siempre digo que no me gusta ser chauvinista. Cuando te vas afuera y ves cosas por ahí fuera, te das cuenta de que no somos el ombligo del mundo, ni mucho menos. Pero cuando hablamos de estos temas aquí en Écija, tenemos que pecar un poquito de chauvinista, no de chauvinista, de realismo, porque la verdad es que la importancia de Écija en este aspecto es fundamental y ahora lo vamos a ver. Primero vamos a ver esto, que es un mapa, esto es una escala, es una maqueta de lo que Genaro Chic nos trajo un mapa. Nosotros, Genaro Chic, el otro día en el programa nuestro se veía un mapa de la Écija antigua, de la Astis romana, y se veía cómo estaba el Cardus y el Decumanus, es decir, las dos grandes vías de norte a sur y de este a oeste que dividían a la ciudad, como en el centro, que es esto que vemos aquí, estaba el foro, que era el foro romano, y luego cómo estaba ahí el picadero, en esta zona de aquí, este sería el picadero, y luego estaba aquí el anfiteatro, que era la Plaza de Toro, que es la Plaza de Toro actual, y allí estaba el teatro, el hipódromo, que era el circo romano, lo que era el hipódromo. Eso es en la zona que estaría ahora la Avenida de los Emigrantes, la zona esta, ¿no? Bueno, pues dentro de todo esto, por cierto, el otro día cometí yo un error, porque fue un lapsus, cuando yo hablaba de que Sergio había estado explorando, había estado excavando la zona del posible teatro, y entonces él lo tenía ubicado en la zona esta de aquí, y yo le dije que no, sino que estaba en lo de la antigua Casa de Cruz, al lado de que se había querido hacer un hotel, Juan Muñoz había querido hacer un hotel, al lado de Santa Bárbara. Por supuesto no era Santa Bárbara, era Santa Ana, era en la zona esta de aquí. Bueno, eso era el error, había que decirlo, porque cuando cometemos un error lo decimos. Y pues vamos a seguir para adelante porque esto sería la maqueta de lo que era Écija. Pero ahora vamos a ver, esto también lo decíamos, se trazaban dos caminos, el camino de norte a sur, el camino de este a oeste, y ahora en medio el foro, y desde ahí se hacían parcelas. Todo se parcelaba en plan octogonal, ya lo vemos, y se iba, las personas más ricas vivían más al centro, las personas más pobres más hacia el extremo, ¿vale? Esta muralla era de más de 70 hectáreas en la época romana.
era una gran ciudad, era una de las 20 ciudades aproximadamente más importantes del Imperio Romano. Y ahora vamos a ver esto que hablábamos de los mosaicos. Estos son los mosaicos. Aquí, bueno, aquí hay algo muy interesante. Aquí hay algo muy interesante que es esto, que es cómo se construye un mosaico. Ese mosaico que está aquí ahora, que lo vamos a ver, se ve como, estos son las teselas, estos son las distintas teselas, que son las piedrecitas que van formando los dibujos. Dependiendo del color, pues va formando el dibujo. Hay una cosa muy importante, y es que, como hemos dicho, que mientras más pequeña era la tesela, mientras más tipo de colores, mientras más contraste, mientras más... todo eso era mucho más caro el mosaico, lógicamente. Y luego, estas son las formas en cómo se hacía el mosaico. Estas son las distintas capas que se iban dando hasta montar el mosaico. Y esto era un mosaico, que es uno que ya digo que tenemos aquí al lado, que era como se colocaba en la sala principal, que era normalmente donde se comía, el triclinium. Era el sitio donde se comía. No en todas las casas, por supuesto, como hemos dicho antes, ni mucho menos, pero nos da la idea, el mosaico nos da idea del tamaño del triclinio y del dinero que había en esta ciudad. Sobre el tema de los mosaicos, tenemos de decir, como estábamos diciendo antes, como decíamos antes, hay varios tipos y tiene mucho que ver para saber el tipo de propietario que tenía la casa. En este caso, los mosaicos podrían ser o geométricos o figurados. Los mosaicos geométricos son los que nada más que tenían trazos geométricos, que no tenían mayor importancia, o sea, eran los más pobres, eran solamente figuras geométricas, porque la complicación venía cuando había que hacer figuras, un mosaico figurado. En este caso, por ejemplo, aquí vemos una zona que es la zona geométrica, que son el ribete, la parte de los laterales, es todo geométrico, pero todo lo demás es figurado, todo tienen figuras. Y en este caso concreto, no solamente las figuras del centro, que es el motivo del triclinium, sino que además alrededor también tienen pues, sus cisnes, tienen una cantidad de adornos, de ornamentación figurada también. En medio, lo que representa es el dios Anio, del Anus. Se ve con dos figuras aladas y luego tiene en cada esquina la representación de una estación del año, ¿vale? Aquí se ve, por ejemplo, el angelote con su hoz, la cesta de espigas, lo que es el león y lo que es la paloma, lo que es el perdigón, un poco el verano, ¿no? La parte de verano, la primavera con la paloma, las flores. Allí estaría el otoño con el jabalí, el pato. Cada angelito pues, lleva una ornamentación con la cesta también, que representa y aquella parte de arriba, que es la que no se ve, pues sería la cuarta estación, ¿no? la del invierno. Todo lo demás está recogido y sería un triclinium bastante importante, teniendo en cuenta estas dimensiones, pues se imagina uno el comedor que cubría, ¿no? Los hay bastante mayores, ahora lo vamos a ver. Vamos a seguir para adelante y lo vemos. Aquí hay dos mosaicos que por ejemplo, es un mosaico muy interesante por una razón. Aquí se ven que las teselas de este mosaico, o sea, las piedrecitas de este mosaico, como se ven, son bastante más gruesas la mayoría, la imagen es bastante peor acabada, o sea, son bastante peor acabadas, no tiene lo que la simetría ni la calidad que tiene el otro mosaico, aquel mosaico que acabamos de ver. Pero esto tiene una importancia, aparte de que es un mosaico figurado. En este mosaico lo que se representa son las nereidas, es una nereida. Las nereidas eran lo que nos decían las sirenas, ¿no? Las nereidas eran iban en el cortejo de Poseidón, eran 50 hermanas, y de Neptuno eran 50 hermanas, y eran las que, por ejemplo, rescataban a los náufragos, siempre en la mitología griega y después en la romana, eran las que podían rescatar a los náufragos cuando había un naufragio, las que rescataron a los argonautas cuando iban al Vellocinio de Oro.
con Jasón. Se supone, precisamente por el motivo de este mosaico, que el propietario de la casa donde estuviera, pues podría ser como una especie de homenaje que le hacía, o una especie de, para que de alguna forma lo protegieran. Debería de ser posiblemente un comerciante de aceite, de los que iban, estamos hablando del transporte marítimo, y entonces pues de alguna forma en Écija aparecen como algunos motivos de divinidades o de elementos del mar, como pueden ser las Nereidas, o en este caso el océano, que es la que tenemos ahí al lado. Esta, por ejemplo, que también es un mosaico quizá, o sea, de grandes dimensiones, pero también a lo mejor de una calidad, si vemos la cara, vemos, este es el rapto de Europa. Saben que Zeus, una de las cualidades que tenía, una de las capacidades que tenía, era la de convertirse en cualquier tipo de animal. Entonces solía enamorar a las humanas de las que quería conquistar. Él se convertía en un animal manso, normalmente hermoso, llegaba y bueno, pues era la forma de llegar hasta las mujeres que quería. Se acercaba, y una vez que se acercaba, como en este caso, la raptaba, se la llevaba y acababa violándolas, claro. Entonces, esta es el rapto de Europa. Aquí, como ven, pues bueno, pues igual que estamos hablando, las caras, o sea, las imágenes son con teselas muy mayores, no, pero son mosaicos figurados, tienen su importancia. Tienen toda esta parte, sin embargo, es geométrica. Buscan. Este es vamos a llamarlo, bastante mejor que el anterior de la Nereida, y un poquito más inferior que el del Dios Año. Aquí podemos ver en este lado, en esta cara, lo que es Océano, el mosaico de Océano, que, como ven, en la parte geométrica, ven que es un poco así, está un poco como asimétrico, ¿no? Un poco burdo, ¿no? En algunas cosas. Son mosaicos con teselas grandes y sin mucho detalle. Sin embargo, vemos este otro por aquí. Fíjense ustedes en esto, e inmediatamente, o sea, en estas imágenes geométricas que les estamos indicando, esto que está aquí, y ahora inmediatamente yo le voy a pedir a Juan que dé la vuelta para que vaya viendo esa otra imagen geométrica, esta que está aquí. Ven ustedes que no tiene nada que ver eso con esto. Esa es la gran diferencia, hasta en la propia imagen geométrica. Si ven ustedes los ribetes esos que hay ahí, los tipo caracol, estas cruces gamadas que hay aquí, todo estas trenzas, todas estas figuras geométricas están mucho más cuidadas. Pero ya no solamente es eso, es todo lo demás. Vamos a tomar un poquito de perspectiva, vamos a ir con la cámara un poquito hacia atrás y vamos a darnos cuenta de un par de cosas. Primero, este mosaico era inmenso. La parte de dentro es el medallón del centro, la parte de arriba, ese medallón del centro. Toda esta parte de aquí sería la zona, toda esta parte de aquí sería la zona inferior izquierda. Luego habría una parte superior izquierda. Habría una parte superior derecha y toda la parte de este lado nos falta. Solamente tenemos esta parte. Luego imagínense lo enorme, lo grande que sería este mosaico. Pero además que es un mosaico figurado. Por ejemplo, en Mérida hay mosaicos como este, pero mosaicos como este que son geométricos. Mosaicos figurados como este, enorme, que además inmenso, ven ustedes además con la riqueza que tiene de imágenes. Las imágenes no eran porque sí, las imágenes tenían su sentido. Normalmente, como era en el comedor, en el triclinium, se hacía en honor hemos dicho, a divinidades o a elementos como eran las Nereidas o el océano, pero normalmente eran báquicas, o sea, eran homenaje a Dionisio o a Baco en Roma, que era el dios del vino. Y todo lo que hay alrededor suyo es un cortejo báquico, es algo relacionado con Baco. Ahí tenemos arriba a Dionisio con 2 centauros y 2 centauras, y luego vemos elementos como por ejemplo este que está aquí, ese que está ahí
arriba, este que está ahí, es Narciso. Es una imagen que la mitología griega habla de esa persona. Los narcisistas son esas personas que están viéndose lo que nosotros llamamos ahora mismo los metrosexuales, ¿no? Esa gente que se ven continuamente en el espejo, ¿no? Bueno, pues Narciso era un hombre tan bello que un día se asomó al río a ver, y vio su imagen reflejada en el río. Claro, cuando vio su imagen reflejada en el río, se enamoró de su propia imagen, de tal forma que se quedó allí plantado como un narciso. Por eso se le llama Narciso. Y a los que se miran mucho al espejo se llaman narcisistas, los presumidos, ¿no? Luego tenemos aquí, bueno, un caso, como decíamos antes, del rapto de Europa. Aquí Zeus se convierte en un cisne, no en un toro. Y porque se enamora, o quiere, no es que se enamore, sino que le gusta una humana que era Leda. Entonces, que era además reina de Troya. Y coge y tiene, como es lógico, lo que podía tener, 2 huevos. Los huevos de ellos salen, de uno de ellos sale Helena de Troya y sale Climenestra, y del otro huevo sale 2 hermanos, Cástor y Poro. Aquí está. Cástor era uno de ellos era el domador de caballo, el otro era el luchador, ¿no? Entonces aquí está Cástor, y aquí tenemos también el Seleno, que es una de las imágenes también muy propias del cortejo báquico, que es un hombre viejo, es un hombre con una... Y tenemos la crátera. Esta crátera, esto que está aquí, es un elemento que suele acompañar siempre a los cortejos báquicos. Se supone que en los otros sitios estarían las otras, que son la pandereta, está la vara de mirto, está el cuerno. Ahora lo veremos en otra... Pero este mosaico sí que es interesantísimo. Ya pasamos ahora al que sí es quizá una de las joyas más importantes que tenemos en nuestro museo. Este es uno de los mosaicos más importantes figurados que pueda haber quizás en España entera. Nos encontramos ante un mosaico al que se le ha dado a llamar el don del vino. Es uno de los mosaicos más importantes que se descubrieron a finales del siglo XX, y según una de las personas más entendidas del tema, la máxima autoridad en mosaicos figurados del Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, quizá es el mosaico más importante que se ha descubierto a finales del siglo XX. Esto fue descubierto en la calle Espíritu Santo, al principio de la calle Espíritu Santo, en 1990. Se lo quisieron llevar a Sevilla. Sobre la marcha tuvimos muchas protestas, hicimos muchas protestas para que nos la llevaran. Conseguimos que al final nos prometieran que se iba a devolver a Écija, pero que para la Expo 92 iba a estar en el pabellón de Andalucía. Y entonces este mosaico estuvo presidiendo la entrada del pabellón de Andalucía, y eso fue un hecho muy importante, porque de ahí esta mujer de la que hablaba, pues fue cuando lo vio, le hizo un reportaje fotográfico muy importante y empezó a hacer comparaciones con otros mosaicos que habían salido en toda la zona de Italia, en toda la zona del sur de África, en toda Europa. Y estuvo dando conferencias por todo el mundo sobre este mosaico. Y por eso sabemos tanto de él, ¿no? Es un mosaico que, como digo, salió en 1990 en calle Espíritu Santo, que nos devolvieron, que estuvo en la sala capitular hasta que se hizo este museo, y que representa, y todo lo que voy a decir es algo que dijo esta mujer, Guadalupe. Este mosaico, como ven, es figurado, es un mosaico figurado. Pero fíjense, primero, la calidad de las imágenes. Dense cuenta que hasta tiene sombra. Es un mosaico que está tan bien hecho, con teselas tan perfectamente colocadas, que es prácticamente una pintura. De hecho,
no solamente la sombra, sino que aquí, si ven ustedes, cuando cae el vino en las cántaras, cuando están los pisadores de vino, las cántaras estas tienen hasta volumen, o sea, las teseras le hacen hasta un volumen, ¿no? En esto, pero lo importante es el conjunto en sí. Decíamos antes que los cortejos báquicos, o sea, tenían tres elementos fundamentales, que eran el cuerno, bueno, tenía el cuerno, tenía la crátera, tenía la pandereta, ¿vale? Aquí está la rama de mirto también, que la rama de mirto que tiene el dios en la mano. Esto era fundamental, o sea, el hecho de estar todos con esa simetría, colocados en esa simetría, con el dios en el centro, además todos los demás elementos, el seleno que está ahí, la bailarina, la mena el sátiro, los pisadores de uva y los amigos, que es un elemento muy interesante también, y los amigos bebiendo vino, dialogando, ¿no? como diálogo, como conversación. Todo eso es de una importancia muchísimo mayor de la que nos pueda parecer en un principio. ¿Por qué? Porque Dionisio, dios griego, que es el mismo que Baco en Roma, tenía una mitología, tenía una historia que está aquí, de alguna forma está expuesta. Según esa mitología, Dionisio es el dios de la dualidad, todo el mundo sabe, es el protector de la agricultura y del vino, de la bebida. La bebida, el vino, saben que nos quita un poquito de vergüenza y nos saca el otro yo. Entonces esa dualidad que tenemos en la personalidad, el Dios que realmente lo tenía y por eso era tan querido por todo el mundo, era Dionisio. De hecho, algunas veces se vestía hasta de mujer, ¿no? Era hombre y mujer. Y era Dios y semidios. Bueno, pues como comentábamos, en este mosaico lo más importante, ese cortejo báquico que tenemos, es un cortejo siempre, en todos los mosaicos siempre hay un componente báquico, como tenía esa dualidad, la dualidad del vino, una parte que tenemos en nuestra personalidad y otra que sale cuando bebemos vino, pues siempre en todos los mosaicos báquicos aparece imágenes como pues veíamos ahí, por ejemplo, los centauros rampantes y las centauras, ¿no? Y otros elementos un poquito más suavizados, más mansos. Aquí no, aquí todos tienen una armonía, una serenidad enorme y aparecen todas las imágenes, todo el cortejo báquico completo. Podemos ver desde los pisadores de uva, como decíamos, que vemos aquí cómo sale el vino perfectamente, en este se ve mejor que en ninguno, cómo sale el vino después de estar pisado por los pisadores, en unas vasijas que incluso tienen volumen, consiguen hasta el volumen, hasta los elementos como son la crátera, o es la pandereta, o es el cuerno, o la vara de mirto, que son elementos báquicos que están todos, y además alrededor del propio Dios, ¿no? Y Dionisio, que está ahí, está sentado sobre un animal, también en una actitud que también, exactamente, pero que además también es dentro del cortejo báquico, también los animales siempre aparecen, pero aquí aparecen como un estado totalmente sereno, tranquilo, ¿no? Pero además aquí aparece, mira, también una cosa muy importante, esto es fundamental. Según la mitología griega, Dionisio, y yo me remito siempre a la mitología griega porque la romana de Baco es la misma, entonces Dionisio es el 2 veces nacido. Ellos escribían también su mitología, que como lo que querían representar era un dios que tenía esa dualidad, en el Olimpo existían una serie de plazas, se puede decir entre comillas, para los dioses, pero una para cada dios. Luego, cuando un dios tenía un hijo con un humano, con una humana, resulta que era un semidios, como era Hércules, ¿no? Como era Aquiles. Bueno, pues en este caso, en el caso de Dionisio realmente era el hijo, aunque hay versiones que decían que eran Zeus y Perséfone, sin embargo, la más reconocida era que era hijo de un dios Zeus y una humana Sémele. Luego tendría que haber sido un semidios. No había plaza para él en el Olimpo. Sin embargo, se tuvo que hacer una plaza con él. ¿Por qué? Pues porque, y ahí está la historia, lo bonito de la historia, era la esposa de Zeus,
celosa, cogió y engañó a Sémele para que Zeus se mostrara en todo su esplendor. Y cuando se mostró con todo su esplendor, lo que hizo fue quemar a Sémele. Se quemó Sémele. Y entonces Sémele estaba embarazada. Y entonces Zeus cogió y abrió al vientre y rescató al niño. Es el primer, se puede decir, la primera cesárea post-mortem que existe. Pero luego coge al niño y para que siga viviendo, para que no muera, se lo injerta en su propia pierna, que sería la primera incubadora. Entonces, claro, vuelve a nacer, es el 2 veces nacido. Es el 2 veces nacido. Y entonces, por eso nació como semidios primero, pero después como Dios. Y por tanto se tuvo que hacer una... A partir de ahí, toda su dualidad. Porque entonces Hera, la mujer de Zeus, quiere matarlo, y entonces va Zeus y Hera quiere matarlo a él, pero Zeus entonces se lo entrega a un pastor de cabras. Aquí aparece el Seleno, que estamos hablando. El Seleno es un personaje que se supone que tiene que ser un pastor de cabra, pero no normal y corriente, un pastor de cabra sabio, porque era un hombre que iba a educar o iba a criar a un dios. Entonces, para los romanos, el modelo de sabiduría era el griego. Entonces, siempre el modelo era un hombre mayor, calvo, con barba, como está representado aquí este pastor de cabra. Pero además, a este pastor de cabra, cuando ya Dionisio sale de su cuidado, le regala como compensación, como premio, el secreto del vino. Y entonces al que le da el secreto, por eso aparece aquí Seleno con la uva, pero además dándoselo a la cabra, que eso es otra cosa importante. Porque en la mitología de Dionisio es muy importante la cabra. Cuando iba buscando al niño, porque quería matarlo, y llegaba hasta donde estaba el Seleno, el pastor de cabras, iba mirando y él, corriendo, le ponía al niño una piel de oveja, una piel de cabra encima, y le decía, métete entre el rebaño y bala para que nos veas que eres. Y el niño empezaba a balar, y se convierte en el primer actor de la historia también, porque está representando. Por eso el teatro nace como homenaje a Dionisio. Y en las Dionisíacas, el teatro empieza en Grecia en las fiestas de Dionisio. Y se le llama tragedia, porque tragedia en griego significa el canto de la cabra, que sería esto. Aquí en este mosaico aparece la cabra, aparece Seleno dándole la uva a la cabra, aparece Dionisio, aparecen los bebedores de vino que normalmente no suelen aparecer en los mosaicos báquicos. Aparece, la Ménade, la bailarina, lo que era del cortejo, aparece el sátiro. Dionisio está muy relacionado con el sátiro, porque ya sabes que cuando bebemos vino, pues nos ponemos, ¿no? Cuando sale nuestra época, y por eso las dionisíacas y las báquicas eran a base de orgías y tal, ¿no? Todo esto aparece aquí, pero además en un conjunto muy armonioso, en un conjunto de una calidad artística extraordinaria, y por eso se considera un mosaico excepcional. Y según esta mujer... Yo quería ahora comentar... Sí, comenta. Comenta ya, vamos a aprovechar que estás por aquí. Buenos días, yo acabo de llegar, no sabía exactamente la hora que me había comentado Paco, pero solamente desear a todo el, digamos, las personas que ven nuestro programa, los espectadores que ven nuestro programa, una feliz fiesta navideña. Pero ese es el próximo programa, tío. El próximo programa. Sí, es cierto. Bueno, aprovechar para decir que le comentaba yo ahora a Paco, antes de coger el micrófono, que este mosaico, al igual que varios de los mosaicos que hay aquí han aparecido en obras que hemos realizado nosotros aquí en Écija. Concretamente, este magnífico mosaico apareció en una obra que promovió Antonio Marín en la calle Espíritu Santo, efectivamente, y que dio la casualidad
de que posteriormente, cuando estaba recién restaurado, se celebró la Expo. La has contado tú ya, la Expo del 92, y estuvo expuesto en el pabellón de España. Bueno, pues todo esto que está diciendo Javier, que yo comentaba lo de la Expo, cuando yo comentaba lo de la Expo, era por lo siguiente. En la Expo, y te lo comento para que lo sepas, cuando yo entré como delegado de Cultura, me entero, al año, o por ahí de yo estar como delegado de Cultura, me entero de que hay una señora por ahí dando conferencias por todo el mundo sobre este mosaico, sobre el mosaico báquico de Écija. Y yo digo, ¿cómo es esto? Nosotros ya lo teníamos en la sala capitular, pendiente de ponerlo aquí en el museo, porque estábamos entonces montando el museo, y me entero de eso y digo, bueno, ¿y esto cómo es? Entonces hablé con Juan Prieto, que era entonces el secretario que estaba entonces en Cultura, igual que ahora el técnico de Cultura. Digo, Juan, a ver si te haces con esta mujer, quién es y qué es lo que... Y entonces me informó y me dice, mira, esta señora es la segunda mejor experta en temas de mosaico figurado de España. La primera es la directora del Museo de Tarragona y la segunda esta mujer. Esta mujer está en el Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Y la verdad es que está haciendo eso está dando otros discursos, pero que lo está dando en Alemania, en Francia, en Italia, en todos lados. Digo yo, bueno, pues ponme en contacto con ella que vamos a hablar. Estuve hablando con ella y entonces le encantó, bueno, cuando supo que lo llamábamos desde Écija, me dijo que no conocía Écija. Y dije, bueno, ¿y cómo es que no conoces Écija? Y me dice, mira, es que yo estuve en la Expo del 92. Y lo vio allí. Y llegué al pabellón y me encontré con el mosaico de golpe. Claro. Y entonces empecé a hacerle fotografía, le había hecho un reportaje de 1500 fotografías, una barbaridad de fotografías. Dice, entonces empecé a hacer un estudio comparativo con todos los mosaicos báquicos que habían salido hasta el momento en toda la zona. Dice, y es de una calidad muchísimo mayor que todos ellos. Claro, fíjate tú las teselas, Paco, las teselas tan pequeñitas, tan pequeñitas. Como para sombras. Claro. Entonces es llegó, una maravilla. Entonces llegó a esta mujer a dar conferencias en todos sitios, como el mosaico de Écija en comparativa con todos los demás mosaicos que habían salido, pero en el norte de África, en Italia, en Alemania, en todos sitios, en Inglaterra, en todos sitios. Y era impresionante. Y entonces le dije, oye, pues tienes que venir allí a darnos la conferencia, lógicamente. Entonces le invitamos aquí, la mujer se encantada, y desde entonces está con nosotros trabajando. De hecho, el cuerpo mosaico, que ahora va a salir publicado por la Real Academia, además va a ser publicado entre Sergio Garciadil y ella. O sea, ha estado trabajando con nosotros hasta ahora. Así que... Bueno, Sergio, otro experto... Hombre, es fundamental. Ya lo he dicho abajo que Sergio para todo esto ha sido fundamental, una pieza absolutamente fundamental. Yo creo que ha hecho una labor en Écija impresionante. Lo único que no había comentado de este mosaico, que se te escapa a ti, esto apareció en Santiago y además fue una obra que hizo Javier. Eso es lo que se le ha escapado a Javier, que lo digo yo ahora. He comentado antes que hay bastante parecido. Porque te voy a decir una cosa, Paco. Lo comentamos un día en uno de los programas que hicimos. La colaboración, que llegó un momento que se sensibilizó los promotores de Écija. Tú sabes que hasta esa fecha se habían cometido muchísimos abusos porque no había un control, porque entraban las máquinas y se llevaban para hacer los sótanos todo lo que cogían. Pero después se sensibilizó e incluso hay mucha gente que pagó hasta las excavaciones de la extracción del mosaico, ¿no? Bueno, eso hay que decir, ya aprovechamos que Javier ha dicho eso, para decir que todo eso fue a raíz precisamente de todas estas actuaciones que se comenzaron en los años 90 y que tuvo mucho que ver también el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, con Pedro Sáez, con la llegada de Sergio y sobre todo con la previa actuación de Genaro Chi, que precisamente fue como catedrático de Historia Antigua, fue el que creó el departamento, fue el que hizo todo aquello y el que nos recomendó al departamento y a Sergio. Un momentito que vamos a seguir por aquí. Bueno, pues aquí es lo que hablábamos antes de la importancia de la epigrafía. Todos estos restos son de la Plaza de España, del Salón, de la obra del Salón. Aquí aparecen piezas de figuras, aquí aparecen, pero lo fundamental muchas veces no es una figura, sino es esto precisamente. Esto es lo que hace que conozcamos
las cosas que había, las cosas, porque por ejemplo esto es alusivo a la reparación de un pórtico después de una basílica, ¿no? Entonces, sabemos que el foro estaba allí, sabemos que el foro llegaba hasta la calle Mármoles, hasta el final de la calle Mármoles. Desde la esquina de Santa Bárbara. Exactamente. Entonces era un gran foro, y todas estas inscripciones son las que nos dan idea. ¿Qué distancia, Paco, tendría Astigi en la romana? Pues fíjate tú. Mira, esto es otra de las cosas que hemos estado haciendo alusión. Mira esto. Esto es lo que comentábamos de los frisos. Eso es interesantísimo. Mira, estos son los frisos de los templos, pero en la parte más alta del templo. La esquina de una cornisa. Entonces, si se piensa que esto, por ejemplo, con los remates tan impresionantes que tiene, con los detalles que tiene, eran los remates que era donde ya la gente no miraba, o sea, no llegaba a verlo. Sin embargo, estaba tan bien rematado que las cornisas, o sea, estaban así, ¿no? Eso nos da idea de lo que le había costado al que le había costeado, lo que le había costado esto, el dinero que tenían que tener esta gente. Fíjate, Paco, además, la sencillez, a la vez que la maravilla, la decoración que tiene, cómo es la labor de cantería de esta gente, ¿no? Es impresionante. Esto... Bueno, pues vamos a ir finalizando nuestra visita precisamente con otra de las joyas de nuestro museo. Es la Amazona herida. Esta es una magnífica escultura, como ven ustedes, que además es única en el mundo. Esta sí es única en el mundo por varias razones. Hay 4, ¿no? Primero porque, bueno, esta es la cuarta Amazona herida de este tipo que hay en el mundo, pero es la única de las 4 que tiene la policromía todavía. Esa columna que ven ustedes ahí, que aparentemente es como si fuera un mármol rosa, no, es que está pintada. En uno de nuestros programas veíamos cómo estaba la columna de Trajano, que parecía aquello una discoteca, cómo lo que era el Partenón estaba totalmente decorado. Nosotros recordamos las imágenes de las esculturas así, de las estatuas como mármol blanco. Sin embargo, los antiguos pintaban sus esculturas. Entonces, todo estaba policromado. Y de hecho, todavía esos restos quedan aquí, en la única escultura, en los 4 casos, este es el 4º caso que hay de Amazona herida de este tipo. Aquí pasó lo siguiente, en Éfeso se iba el templo de Artemisa, se iba a construir el templo de Artemisa. Para el templo de Artemisa se promovió un concurso entre los 4 mejores arquitectos que había entonces, ¿no?, en Grecia, que era Polícleto, Fidias, Crésila y Fradmón, eran los 4 grandes. Entonces a los 4 se les encargó una amazona herida para ver cuál era la que iban a ponerse, porque las amazonas eran elementos, como hemos dicho antes, en Dionisio, que tenía su cortejo, pues en Artemisa, que era la diosa, que después era Diana Cazadora, era en Roma. Artemisa también tenía su propia séquito, y su séquito era con amazonas, porque Artemisa era una mujer, era una diosa muy machorra, se puede decir, como las amazonas. No le gustaban los hombres, normalmente. Eran fuertes, eran guerreras, y Artemisa se acompañaba de amazonas heridas. ¿Por qué? Porque según la mitología, según la historia de Grecia, según la mitología, un rey griego raptó a la reina de las amazonas y tuvo un hijo con ella. Entonces las amazonas se indignaron y guerrearon contra los griegos, declararon la guerra y fueron vencidas. Entonces siempre que en Grecia se representaba a la amazona, siempre se representaba herida. Entonces en este caso están las 4 amazonas. Aquí se ve cómo tendría que ser la amazona pintada. ¿Cómo tendría que ser la amazona pintada? Bueno, pues quedan las que quedan están en los museos de Copenhague, en Berlín y en Nueva York. Son las 3 que quedan de este tipo: Copenhague, Berlín y Nueva York. Son las 3 que quedan con esta. Esta sería la 4ª. Bueno, pero esta es la única que está policromada. Entonces es de una importancia fundamental. Esto apareció en el salón así, de esta forma, de esta guisa, con una piedra
aparentemente lo que hacía era defender, protegerla, porque estaba con los pies cortados. Aquí se puede ver, ahí se puede ver la señal, con los pies cortados al lado, o sea, como si se hubiera querido proteger. Como esto estaba en el estrato del siglo IV, se supone que pudo ser a raíz del edicto de Milán, en el 313, que es cuando se declara a la religión católica como oficial de Roma, que llegan entonces los cristianos que estaban y empiezan a arrasar con todas las figuras. Y la protegieron de esa manera. Y entonces la protegieron de esta manera. Hay que tener, una cosa muy importante. Siempre que voy a los museos, una de las cosas que más me admiran son las esculturas, porque las esculturas se pueden ver tridimensionales y por detrás. Si vemos esta escultura por detrás, para mí lo que me impresiona, si te fijas primero, el modelo que se utiliza en este caso es una amazona, es un hombre. Se nota o se piensa, yo pienso que esta es una espalda de un hombre, no de un... Si te fijas en los gemelos, los músculos, la musculatura de las piernas, la musculatura del deltoide, o sea, se nota que se ve que es como si fuera un hombre, ¿no? Luego, pero sin embargo, fíjate, está apoyada, está herida, está como muriendo ya, está ahí apoyada en la columna y está en un estado flácido, que es increíble que en el mármol se pueda dar ese caso. Hay un detalle también curioso que en las amazonas ocurre y es la túnica. La túnica, los griegos lo llevaban siempre hasta los pies, las mujeres. Los hombres lo llevaban hasta las rodillas. Exactamente. Entonces, en las amazonas también, igual que en la mujer, pues pasaba esto. Sin embargo, por delante, Juan, si te vienes para acá, vemos por delante... Exactamente. Entonces, por detrás parece como si, sin embargo, también... ¿Ve? Sin embargo, también se ve por delante, porque tenía los pechos y todo jaleo, se ve ya más como si fuera un hombre guapo, un hombre, pero fíjate también las piernas, ¿ves? El cuádriceps, fíjate que... Comenta una cosa muy interesante, Paco, y es que como está situada aquí en este museo, la Amazonas, que puede rodearla, incluso observarla por detrás y tal. A mí me llamó la atención en el Louvre en París, que está la Victoria de Samotracia en una escalera y tal al final, y no puedes observarla por detrás. Pues precisamente, ya que hablas de eso, en el Louvre de París, lo que más me llamó a mí la atención, y también lo digo igual que he dicho lo del tema de pirámide en Roma, si alguien va a Francia y va a París y va al Louvre en esta fecha o próximamente, no dejen ustedes de ver la Venus del Nido. Hay una cosa, yo creía que la Mona Lisa era lo que me sorprende más, a mí me gustó la más Gioconda, y cuando llegué, pues bueno... Sí, bien, pero bueno. Son fotografías que hemos visto en láminas muchas veces y es lo mismo. Sin embargo, la escultura la puedes ver tridimensional. Es distinto. Y fue la primera vez que yo le vi el culo a la Venus. A la Venus, claro. Con lo cual, y además impresionante, porque tiene un movimiento. Sí está colocada como es. Se ve el movimiento en la escultura. Cuando vengan aquí, fíjense en ese movimiento que tiene esto. Bueno, hoy nuestros contertulios, o sea, tanto Rafael está volando, y entonces yo le voy a pedir porque que nos mande algún vídeo de sus... Lo manda esta noche. Sí, yo espero que nos lo mande. Algún vídeo, yo le he dicho que de su amanecida, lo que sea, para que también los telespectadores pues puedan ver por qué muchas veces no vienen nuestros contertulios, porque es que están muertos. Algunos una cosa y otra en otra, pero vamos. Sí, y bueno, y Juan, que no ha podido venir tampoco. De todas formas, hoy hemos trasladado nuestra rebotica a nuestro museo, y yo espero que todo el que pueda, en estas Navidades, vuelvo a decirlo, cuando pasen ustedes por el centro, se acerquen aquí al museo, porque esto es digno de ver. Y además tenemos la gran suerte de tener uno de los museos, quizás uno de los museos más importantes de Andalucía. Tenemos en nuestra historia, es un centro de información turística, es para que todo el que venga de fuera, que ustedes traigan, o los amigos que vengan, los familiares, vengan y se sientan orgullosos de ser sijanos, porque todo esto es de nuestro pasado y es nuestra historia. Esperemos que además algún día el museo tenga un ala, como tú decías en un artículo ayer. Yo quiero que sea esa de allí en el centro. Ojalá un museo etnográfico que nos falta, donde aparezca todo lo que hemos sido... que lo hemos venido comentando. La agricultura, nuestra agricultura, nuestra ganadería,
nuestra época aciaga de lo que fue el bandolerismo, de la guerrillero, de la ocupación napoleónica. Nuestra cultura. Claro, que todo eso esté aquí dentro. Pero por ahora todo lo que está es bastante y tenemos que disfrutarlo. Que pasen buenas noches, que disfruten mucho y además este programa va a acabar con ese saludo de nuestro querido compañero Rafael Benjumea desde las nubes. Creo que es algo espectacular. Esperemos. Un abrazo. Gracias. Señoras, señores, buenas noches. Un abrazo inmenso a todos, un saludo desde el aire. Ustedes dirán, ¿qué hago aquí? Pues nada, trabajando. Hoy no puedo estar con vosotros en la tertulia, no puedo estar con todos los exijanos, no puedo estar con la rebotica, pero sí quiero estar con vosotros, aunque sea en este pequeño vídeo que me tomo la libertad de enviaros para precisamente daros un fuerte abrazo. Un cachito de Écija surcando los cielos de Europa. Vamos camino de Toulouse, en Francia, y como hoy no he podido estar con vosotros, pues bueno, pues lo hago desde el aire, aunque sea de forma enlatada y en vídeo. Así que un saludo para Paco, para Javier Madero, para Juan Méndez Varo, para todos aquellos que hacen posible la rebotica del Cojuelo y de forma muy especial para todos ustedes. A 27.000 pies de altura y a 800 kilómetros por hora, un saludo muy cordial y muy buenas noches.